donde siempre encuentras lo que necesitas saber. En todo el territorio de la República. Les habla Leopoldo Payalanita y hoy tenemos la oportunidad de tener con nosotros a quienes nos puede orientar bien sobre la situación que tiene todo el esquema de emergencia que ha surgido con esta temporada de lluvia en lo que respecta al comportamiento de las presas, las previsiones, las que se tomaron y las que no se tomaron y cómo se tomaron para evitar o producir inevitablemente los excesos que se han manifestado en las riberas, en las poblaciones, al descargar, por ejemplo, a la presa de Tavera, que es el ingeniero José Luis Moreno San Juan, que además tiene la virtud para nosotros de que es un estudioso de los problemas del clima, de todas las previsiones que se nos han anunciado sobre, ¿cómo es que se llama ahora? Bueno, se le dice calentamiento global, pero realmente o el enfriamiento global. Cambio climático, yo prefiero llamarle mejor cambio climático porque eso abarca todo lo posible, ¿no? O sea, dentro de eso. Bueno, ¿qué está pasando que nosotros tenemos tanta agua después de haber tenido una sequía? Bien, o sea, hay un fenómeno que ocurre en el Pacífico desde tiempos inmemoriales, o sea, mucho antes de que existiera la revolución industrial, que es el fenómeno del niño y la niña. O sea, el fenómeno del niño, o sea, es corriente de agua caliente y la niña es corriente de agua fría. Cuando ocurre el fenómeno del niño, entonces, por lo general, hay un comportamiento anómalo en la zona del Centroamérica y del Caribe con lo que son las lluvias, disminuyen. Y cuando está la niña, entonces es lo contrario, se aumentan las lluvias y las posibilidades también de los huracanes y de las tormentas. O sea, ese es un fenómeno que no está asociado en nada con lo que es el tema de la temperatura del aire, sino que es lo contrario, se influye en la temperatura del aire, no el aire en ese fenómeno, y tiene mucho más que ver con los vamos a decir, lo que ocurre en el fondo del Océano Pacífico, con las placas tectónicas y el calentamiento por lava en las profundidades de ese océano. Muchas veces se ha tratado de correlacionar con lo que es la actividad volcánica en el cinturón de fuego del Pacífico, que es todo lo que es las montañas de los Andes, de las cordilleras, las rocosas en el caso de Norteamérica, lo que son las cadenas de montañas en Centroamérica y México, la Sierra Madre de México, y del otro lado todo lo que es la zona costera, Japón, la parte de China, o sea, de Taiwán hasta las Filipinas. Esa línea de cordilleras en Sudamérica, donde son frecuentes los sismos. Por cierto, creo que se acaba de producir otro pequeño sismo, ¿no? Sí. Entonces a veces se activa más, se activa menos, pero no hay realmente una explicación así acabada con relación a lo que es la corriente del niño y la niña, pero sí lo que se sabe es que no tiene que ver no es producto de temperatura de la atmósfera, sino lo contrario. O sea, por eso siempre es bueno buscar la relación, cuál es la causa y cuál es el efecto, causa-efecto, porque a veces se confunden una cosa con la otra. O sea, ¿qué produjo el calentamiento del aire? Bueno, pues la corriente. O el aire produjo hizo el efecto sobre la corriente. Eso es lo que no está definido. En este caso sí lo está, en otros casos no lo está, pero en este caso sí lo está. Pero tú a ver si le traducimos un poco, no solamente a los amables televidentes, sino a tu interlocutor. Tú estás relacionando
ese comportamiento de las lluvias. pero respecto de lo que hemos hecho con el planeta, nosotros con... No, en el caso de corriente del Niño y la Niña no tiene nada que ver con eso. Exactamente, o sea que no tiene relación. No tiene ninguna relación Con el abuso que hemos hecho del planeta. Fíjese que cuando la parte de esto que se llama paleoclima, o sea, que es el estudio del clima en las épocas remotas, o sea, siempre la preocupación de los paleoclimatólogos más es los problemas de enfriamiento del planeta que los problemas de calentamiento. Ellos se sienten tal vez más tranquilos con que el planeta se esté calentando moderadamente, ¿no? O sea, si en exceso es malo también, todo en exceso es malo, hasta eso, que se esté enfriando, porque lo cierto es que cuando se analiza lo que ha ocurrido en los últimos 2 o 3 millones de años, pero específicamente en el último millón de años del clima en el planeta, lo que ha habido son glaciaciones y periodos interglaciales. Las glaciaciones ocupan periodos de más de 100.000 años, entre 100.000 y 130.000 años, y los periodos interglaciales, que son los cálidos, como el que tenemos actualmente, ocurren entre 25 y 35.000 años. El último fue el Emiense, se llama así, el último periodo interglacial, y la temperatura del planeta llegó a estar unos 4 o 5 grados más que la actual, la media actual, en su punto máximo, y después comenzó a declinar la temperatura del planeta y hubo varias glaciaciones. O sea, yo incluso eso está bastante documentado en diferentes textos y en diferentes publicaciones, donde se puede observar cuál ha sido el comportamiento de los últimos vamos a decir, 200.000, 500.000. Un poco en contexto con lo que se lee ahora mismo en la prensa. Hay una inquietud sobre la forma en que se ha incrementado el CO2 en los distintos países y cómo está influyendo en ese componente la solución al problema de tener energía eléctrica. Sí, yo pienso Pero resulta ser que, según me informaba tú el otro día, a la medida en que tenemos más CO2 podemos tener más forestación. Bueno, el entonces efecto, hay un poco ahí el problema de que la falta de la arborización está influyendo entonces en la precipitación. Es posible, más que nada lo que influye es en el que el agua corra, o sea, y llegue rápido al río y se produzca, no se retenga en las montañas. Tú dices la falta de la arborización. La falta de forestación. Pero el componente del CO2, tú dices que estimula la vegetación, porque la vegetación, la respiración, decirlo de alguna manera que lo entienda todo el mundo, es de CO2, ¿verdad? Entonces, evidentemente que al haber más CO2, la vegetación tiende a ser más exuberante. En un momento en donde se está penalizando o castigando, por decirlo de alguna manera, el alto componente de CO2 que cada país esté contribuyendo al planeta, realmente lo que estamos es contribuyendo a la arborización de ese país. En cierta medida sí, o sea, de manera natural, o sea, lo que a veces yo he cuestionado, incluso en algunas de las conferencias que he impartido sobre ese tema, es la correlación existente entre los niveles de CO2 y la temperatura media del planeta en los estudios que se han hecho del paleoclima, o sea, que es el clima de hace 1 millón de años, 100.000 años, 200.000 años, porque 100.000 años en la historia del planeta Tierra es un día, un segundo tal vez, con relación a, es mucho para un ser humano, pero muy poco para lo que es la evolución del planeta. Entonces se hablan en periodos de muchos decenas de miles de años, cuando se habla de lo que es el paleoclima. Entonces esa parte, hay una correlación, o sea, que se trata de establecer entre lo que es CO2 como la causa y el efecto aumento de temperatura, y pudo haber sido también lo inverso, o sea, un aumento de CO2 porque la temperatura aumentó por cualquier yo otra te he razón. traído a ese aspecto de la temática por 2 razones. Primero, para que los amables televidentes se den cuenta que el problema no es una cosa tan inmediata como se puede presentar, sino que es algo que está relacionado con el comportamiento del planeta de toda su vida. Segundo,
que hay contradicciones. Hay porque, contradicciones, por ejemplo, nosotros... hasta en el mundo científico. Lo que pasa es que hay algunas que convienen más a las políticas de inversiones de algunos países hegemónicos, que tienen, vamos a ver, la tecnología para poder vender. Igual que nos vendieron las calderas y las plantas, ahora nos pueden vender tecnología limpia. Pero ahora mismo, por ejemplo, yo he visto que se ha jerarquizado, lo cual no está mal, el tema del agua como recurso de vida. Bueno, pues creo que más de una oportunidad, ya como parte de las investigaciones del Instituto de Energía, hemos hablado de la conveniencia de un programa de pequeñas presas que pueda almacenar agua para las comunidades muy apartadas, no necesariamente para y también el tema de la desalinización del agua del mar, o sea, para algunas zonas donde realmente ya casi se han agotado los acuíferos, sobre todo por la sobreexplotación. También he hablado muchas veces del problema del exceso de población versus los recursos naturales que tenemos, y sobre todo en el tema del agua, la sobrepoblación importa muchísimo, porque por ejemplo en el este, en la zona de Punta Cana, se han construido muchísimos hoteles y se piensan seguir construyendo, pero ya ahí hay un problema con los acuíferos. Entonces, demanda en esa zona. Tú estás hablando de los recursos de agua dulce. Sí, claro. Entonces, es agua lluvia almacenada, lagunas, etcétera. Que era una zona relativamente frágil ecológicamente, toda esa zona de la zona esta de donde está Punta Cana y todo lo que es Cabo Engaño, esa zona de Bávaro, toda esa zona. Y entonces ya la cantidad de agua que era subterránea, que era por pozos, pues entonces prácticamente llegó a su límite. Entonces, si se quiere seguir desarrollando como polo turístico, pues va a haber que usar el proceso de desalinización de agua del mar, para lo cual yo recomendaría el uso del sol, o sea, no de otro tipo. Hay muchas tecnologías para poder desalinizar agua. Pero antes de llegar ahí, ¿verdad? Volvamos un poco más a la idea de recursos de agua, que ahora que se llenaron todas las presas. Sí. Y el agua permite, y ya está en la prensa, que se está usando para generar energía, y eso está abaratando el precio promedio de las energías eléctricas que está disponible. Desde luego, hasta que sea posible seguir usando ese recurso de agua en las presas. Sí, porque bueno, lo que sucede con el tema de las emergencias que a veces se originan con el manejo de las presas en cuanto a lo que yo le llamo desagüe, no desfogue, porque desfogue es un término totalmente incorrecto desde el punto de vista del idioma. Es desagüe que debería de llamarse desaguar la presa, no desfogar la presa, porque el desfogar viene de fuego. O sea, evidentemente tiene que ver porque hay unas cotas históricas. Cotas es el nivel del agua en la represa. Entonces, de acuerdo a la temporada del año, se supone que debe ser la cota. Si está por encima de esa cota, lo que se tiende es a sacar agua para dejar posibilidades de que el embalse sirva para control de avenidas. O sea, pero este año fue atípico, porque veníamos de un niño prolongado y pasamos a una niña que no parece ser que se vaya a mantener mucho durante el año 2017, pero que evidentemente lo que trae es mucha agua, o sea, porque provoca masa de aire frío, más frío de lo normal, cuando vienen los frentes de lo que le llaman la vaguada, entonces lo que se convierte en precipitaciones abundantes. Ese desaguado de la presa de Tavera, que se dice que ha provocado entonces aguas abajo, desastres en las comunidades que no estaban esperando esa cantidad de agua en el Yaque. ¿Se manejó bien? Bueno, se manejó en base a lo que es ese nivel del embalse histórico. Tal vez lo que había era una eventualidad de llegar un caudal muy grande al embalse, y la decisión correcta fue desaguar. O sea, eso no fue incorrecto. Yo siempre, cuando menciono esto, menciono también el tema
terrenos no aptos para ser habitados. Perdón, cuando dice lo correcto fue desaguar. Desaguar. Porque si no se desaguaba había Problemas mayores con la represa, además de como que... la posibilidad de un colapso. No creo que se llegara ahí, pero si usted abre la compuerta, en un momento dado que esté casi ya en el tope, entonces el flujo de agua que va aguas abajo es mucho mayor que cuando usted hace un desagüe controlado, que fue lo que se hizo. Entonces, pero ¿qué pasa? Tenemos que evaluar varios aspectos. Yo a veces me refiero a la memoria histórica de los más viejos, que recuerden las zonas inundables que tenemos por Arenoso, por la parte de Villarriba, lo que es el Bajo Yuna, lo que es también la zona del Yaque y la zona cercana a terrenos que se han poblado, pero que en el pasado no estaban poblados, precisamente porque eso ocurría de manera natural, cuando el río Yaque no tenía ninguna represa ni ningún control de avenida, y evidentemente lo que las autoridades tienen que hacer es evaluar territorialmente cuáles son las zonas seguras de habitar y cuáles no son seguras de habitar, y no permitir que de manera el dejar hacer la gente se invada terrenos, porque eso es lo que hacen, invadir terrenos que realmente no son aptos para ser urbanizados. Tú estás hablando de la ley de ordenamiento territorial. Exactamente, pero bien llevada, no que se quede nada más que en la chercha política, sino que se lleve el proyecto que está en el Congreso en este momento, y del cual yo tengo una copia, la primera impresión que tuve de la propuesta de legislación es que está totalmente desencaminada porque no tiene un solo mapa. Bueno, es decir, si vamos a hacer un uso de terreno planificado pero inteligente de lo que cada es zona el terreno, tiene que estar cada terreno tiene una potencialidad natural y contra la cual no se debe ir, ¿no? Sí, que no deben ser urbanizados porque son inundables cuando hay una crecida. O si tenemos tierras agrícolas, ¿cómo la vamos a sembrar de casa? También, eso es otra, como está pasando mucho en el Cibao, hasta en Constanza. Bueno, y en Constanza hay un desorden ahora mismo. ¿Y de qué nos sirve entonces esa ley que está en el Congreso si no tiene mapas que nos orienten en cuanto al uso del suelo en función de la naturaleza? Fíjense qué pasa, si las montañas hubiesen estado con árboles en lugar de zonas agrícolas, donde se ara el terreno, que queda prácticamente sin un arbusto y sin nada. El bajar el agua... La erosión. Sí, el bajar el agua se retiene y no baja de golpe. Y lo que ha estado pasando posiblemente en toda esa zona es que ya todo es terreno de cultivo urbanizado. Pero entonces y por eso el agua baja con una velocidad, o sea, una velocidad... Y se lleva toda la capa vegetal. Porque la velocidad de bajar el agua hubiese sido mucho menor. Pero digo, si no la capa vegetal se está quedando también, en el Mar Caribe. También, por eso después usted lo que ve que son ríos de lodo. Ya estamos muy parecidos en algunas zonas a lo que usted observa en Haití como manera natural. O sea, que son ríos de lodo, no son ríos con agua cristalina. Y estamos hablando de deforestar. ¿Y por qué no comenzamos por evitar la deforestación? Eso es lo que debería hacerse. Por eso es que no todo puede ser áreas de cultivos. Hay que dejar zonas. No, yo me refiero que se habla de planes de deforestación. Sí. Pero yo digo, vamos a detener el corte de los pero árboles. para eso habría que poner un tapón en la frontera para que no sigan deforestando las zonas altas de la cordillera central para llevar carbón a Haití, que lo saben los gobernadores de las provincias fronterizas, los senadores y los diputados, y por sinvergüencería te hacen lo de la vista gorda porque cobran de eso. O sea, y aquí hay que las cosas decirlas como son. Igualito que hay que decir las cosas como son en el sector eléctrico, donde un grupito se hizo multimillonario con eso, ¿verdad? Y a costa del resto de la población. Y no se te ha olvidado que las Fuerzas Armadas tienen una misión en la frontera. Sí, eso es que no deberían permitir. Pero sin embargo, todos saben que pasan por Jimaní, por Elías Piña, centenares de camiones cargados de carbón todos los días. Todos los días. Pero, y nadie hace nada. Por ahí pasa de todo. Y eso significa deforestación de la alta montaña. Y eso significa que cuando llueve como llovió, el agua baja y inunda de una vez, porque no se retiene en la corteza terrestre, sino que baja por arriba de la loma porque está totalmente deforestada. Ese es el problema. Y eso no se ha dicho absolutamente nada, porque tenemos autoridades sinvergüenzas autoridades tenemos. Corruptas. Sinvergüenza yo le llamo, porque realmente el problema lo están queriendo enfocar por otro lado,
porque no le quieren realmente poner caso a lo que realmente es el problema. Y tenemos autoridades sinvergüenza en el caso del medio ambiente que se dejan llevar de una serie de cosas que están de moda para estar nada más que en congresos, en viajes y en viáticos. Y otra cosa. Y no saben absolutamente nada de esos temas. Han estado explicando, queriendo explicar esos desmontes, diciendo que no, que esos son fincas energéticas. No, hombre, no, ellos saben que no es verdad. Y están dando autorización al desmonte de los bosques dominicanos. Por eso le decía de la chercha política, porque escribimos muchas cosas y después no hacemos nada en la práctica. Y mientras estamos escribiendo y discutiendo y cherchando, o sea, simplemente todos los días se están haciendo barbaridades, como el desmonte realmente de la cordillera central, por haitianos o por dominicanos que le venden carbón a Haití. Ahora tenemos una desgracia, ¿verdad? Producto de esta cantidad de agua que no estaba prevista, pero pudo haberse previsto si hubiéramos tenido una planificación de uso del suelo en función de lo que era el cauce natural. Claro, y no permitir que se invadan terrenos que se sabe que en algún momento en una crecida va a llegar ahí. Se han hecho construcciones encima de cañadas y cuando realmente por cualquier cosa se obstruye el tubo mal puesto que dan debajo de las casas, cuando el agua sale, proyecta un chorro de agua de más de 10 metros, se lleva a todo el mundo y después entonces viene el problema de que sáquenos de la cañada, pero ¿por qué se dejó permitir ahí? ¿Por qué se deja construir? Evidentemente en terrenos que no son habitables. Esa es parte del problema. Y otra cosa, se interrumpen las comunicaciones porque el río se llevó el puente. Realmente no se lleva el puente, se lleva los aproches. Y a veces también hasta parte del puente, pero ¿por qué? Porque nunca se toma en cuenta cuál fue la máxima crecida para poner el puente por encima de esa máxima crecida. Porque se diseña para la sequía. No, y se diseña para cumplir un compromiso político y salir de ese problema. Sin embargo, le crean un problema a los que después se instalan después del puente, que no pueden después bajar. Eso sería la falta de planificación. Pero la otra falta sería la improvisación. Sí. Entonces, si usted está improvisando y de repente, por razones de politiquería, dice, vamos a hacer el puente. Y entonces viene una decisión de hacer el puente sin una concepción adecuada de la función y de la dimensión del puente. Entonces se diseña para un río seco y se hacen unos aproches para un pedazo de lo que debía ser el puente, que está en el centro, cuando se diseña para el río seco. Pero cuando el río se llena... Hay otro tema con eso, que a veces con la misma erosión que hay por ese pelar las lomas, cuando viene bajando los áridos y demás de arriba, ¿dónde se van a depositar? En el primer obstáculo que encuentren. ¿Y cuál es el primer obstáculo que encuentren? Las bases de los puentes. Las bases de los puentes. Entonces se depositan ahí y el agua no puede pasar por ahí, se va por todos los otros lados. Tradúcele a los amables televidentes cuando tú dices los áridos. A los áridos es la piedra y la arena. Y la arena. Y la capa vegetal. Porque la capa vegetal se va en lodo y no se queda. Porque es como si usted hiciera un lavado de la tierra. Sí. Y lo que le queda son las piedras y la arenisca que pueda tener ese terreno. Pero cuando se acumula ahí los aproches, se acumula ahí también la capa vegetal. No, la capa siguió. ¿Sí? La capa siguió hasta el mar. O sea, por eso lo que vemos es una mancha de lodo en las zonas costeras donde hay un gran río. Ese es uno de los problemas. Pero eso no se ha tratado seriamente, realmente. O sea, se ha hablado mucho y se quiere desviar la atención porque en algunos temas no se pueden tratar porque hay mucha gente que se beneficia de esa sinvergüencería. Bueno, esa falta de conceptualización ética de todo está ausente prácticamente en toda la actividad. Bueno, por lo menos en todo lo que es de interés público, de alguna manera u otra, hay algo que falla, siempre. O sea, falla en el sector eléctrico, falla en esto de lo que es medio ambiente, porque eso es parte de todo esto. Falta en lo que es el ordenamiento territorial, o sea, y en algunas zonas, porque, por ejemplo, lo que es el Bajo Yuna, todo el mundo sabe las zonas que no eran habitables, porque todos los lugareños de ese sitio lo saben, y cuando yo he visitado Villarriba, que tengo amigos ahí, todo el mundo sabe por qué el pueblo se hizo ahí, que es la única zona no inundable, la parte antigua del pueblo, y que Arenoso quedaba 2 metros bajo el agua, y había una zona donde no se podían ni las vacas soltar porque eran pantanosas y se hundía, se tragaba las vacas, y sin embargo eso se ha llenado.
de gente desde la reforma agraria famosa de Balaguer, que metió muchísima gente ahí, sabiendo que eso no era una zona apta para ese tipo de... Pero de eso son responsables no Balaguer, sino los técnicos que tenían. Ah, bueno, sí, puede ser igualito. Porque que Balaguer no era ingeniero. Igualito no que podía muchos estudios hidrológicos que se han hecho sobre lo que son potenciales para hacer represas, que después no dan la cantidad de energía que deben de hacer. O sea, tenemos que ser un poco más serios en esos temas. Y tenemos entonces que planificar. Y tenemos que planificar en todo, porque un país sin planificación no va a ningún lado. O sea, tiene que planificarse el futuro hoy, si no, no habrá futuro. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Bien. Gracias, Bueno, gracias por invitarme. ¿Con qué podemos darle esa medicina?